economía depende de la producción de petróleo, ya ha recortado 2.200 millones de dólares del presupuesto aprobado para este año debido a la baja de más del 50% del precio del crudo. En julio, el Banco Central del Ecuador rebajó las previsiones de crecimiento para el 2015 de 4.1% a 1.9%. Bien, esta lectura que hemos hecho de estas noticias nos permiten presentar a nuestro invitado de este momento. Se trata del economista Abelardo Pachano. Abelardo Pachano, como ustedes conocen, es un experto en temas económicos, un analista de estos asuntos, y en virtud de esa condición le hemos pedido que nos visite unos minutos. Abelardo, bienvenido, gracias por atender esta convocatoria. Este anuncio del presidente, que lo hemos escuchado en el ámbito local, que ahora tiene esta repercusión internacional, de que el país podría entrar en un proceso de recesión, ¿cómo lo podríamos entender? ¿Cómo lo podríamos descifrar? ¿Y de qué modo podríamos entender de que ya por fin el régimen se dio cuenta de la magnitud del problema? Buenas tardes, buenas noches, ya le escuchamos. Andrés, gracias por la invitación. Bueno, en realidad el gobierno con muchos retrasos reconoce la existencia del problema. Esto lo veníamos advirtiendo la mayoría de los ecuatorianos, porque sentíamos que el dinamismo de la economía se había venido muy a menos y teníamos problemas estructurales, o tenemos problemas estructurales absolutamente evidentes. El Ecuador ha sido un país que ha descansado, llamemos así, en la bondad o en la exuberancia del precio del petróleo, especialmente en los últimos 10 años. En los últimos 10 años el Ecuador recibió un influjo de divisas extraordinario. No hay una época histórica de tanta exuberancia en las finanzas públicas. Pero ni siquiera esa exuberancia de ingresos presupuestarios le alcanzó al gobierno nacional, porque se vio en la necesidad inclusive de contratar deuda a ritmo muy acelerado, que crecía al doble y al triple de lo que venía creciendo la economía ecuatoriana, para atender a esa enorme estructura que fue configurando a lo largo de los años como parte del sector público ecuatoriano, y que llegó a representar, porcentajes más, porcentajes menos, la mitad de la economía ecuatoriana. Y obviamente hoy, cuando las condiciones del mundo cambiaron y entramos en otro ciclo que era previsible y que se advirtió inclusive al gobierno, pues hoy día nos encontramos absolutamente desprotegidos, no tenemos a dónde arrimarnos, las fuentes de financiamiento externo son mucho más rigurosas con nosotros, y a pesar de que durante muchísimo tiempo el gobierno decía, bueno, es que el nivel de la deuda externa medido en términos del Producto Interno Bruto es bajo y estamos en mejores condiciones que los demás países, a la final, cuando el mercado o los mercados internacionales vieron esta pérdida patrimonial tan grande del Ecuador, que representa el poco más del 5% del Producto Interno Bruto y representa el 25% de las exportaciones ecuatorianas, esas fuentes de financiamiento encontraron que el riesgo crediticio del Ecuador era desproporcionado y no había razón para entrar en negociaciones con el Ecuador por la probabilidad de no pago de la deuda ecuatoriana. Ahora, Abelardo, el modelo que implementó el presidente Rafael Correa, justamente aprovechando estos ingentes cantidades de recursos que entraron en la economía, el modelo era hacer de un sector público, un sector estatal muy poderoso, de modo que sea ese el gran motor que pueda contribuir al desarrollo de la economía. Entonces empezaron a mejorarse las condiciones de infraestructura, se lanzaba dineros en camionadas, digamos así, a la economía, y florecieron centros comerciales, y hay más celulares que seres humanos, y las calles y carreteras del Ecuador se llenaron de vehículos, o sea, había bonanza, había una serie de cosas. Y entonces uno decía, bueno, esto va a contribuir a que la empresa privada, el sector privado, florezca también y sea quien va a responder cuando ya no tengamos tantos dineros. Pero el problema del modelo del gobierno es un problema en donde tiene una dificultad realmente congénita, y es que es excluyente de la actividad privada, en donde el gobierno lo que buscó es imponer una participación mayoritaria de toda la actividad pública, darle un gran peso al Estado y sustituirle el rol que tenía, desplazar al sector privado.
Y por eso es que durante estos 9 años de gestión, el gobierno no ha dado manifestaciones, yo diría, razonablemente sostenidas a lo largo del tiempo en favor de la inversión privada. No, la mayoría de las decisiones del gobierno son conflictivas con el inversionista privado. Incluso el sábado pasado, en la presentación que hace, volvió otra vez a referirse a esas controversiales leyes de la herencia y la plusvalía. Y volvió a reiterar de que aquí hay que realmente volver a ponerlas en consideración de las autoridades del Congreso o del Congreso para que se apruebe, porque los empresarios y los ricos son, diríamos, ciudadanos nacidos en cuna de oro, que no merecen recibir realmente la propiedad generada por sus padres o por sus abuelos. Bueno, pero estará inquieto por esto a tal punto de que está promoviendo con la ministra Celi a la cabeza estas alianzas público-privadas. ¿Y cómo saca usted al empresario del enclaustramiento en el que se encuentra si todo el tiempo le está amenazando con tomarse de una manera abusiva parte de su patrimonio? Entonces la ministra Celi puede seguir ahí poniendo un montón de flores en el camino, tratando de hacerle atractiva a este sistema de privatización oculto que es la famosa colaboración público-privada, que ahora es una se denomina privatización. Claro, porque están ofreciendo concesiones de carreteras, están ofreciendo concesiones de puertos, están ofreciendo concesiones de hidroeléctricas, en fin, están ofreciendo una serie de oportunidades para que el inversionista privado tome el papel que venía haciendo el sector público hasta hace 6 meses. Bueno, pero esto ideológicamente sería espantoso para muchos de los militantes radicales. Es que no es que es la realidad. Claro. Pero hablar de la privatización es lo mismo que el Tratado de Libre Comercio con Europa, que es el mismo TLC que se discutía con los Estados Unidos, con otras palabras. El Tratado de Libre Comercio con Europa está estancado. Se paró, ¿no? Y yo le veo enormes dificultades de salir. Saliéndome un ratito del tema, eso yo creo que son temas políticos, sin duda, ¿no? A ver, hay temas económicos, primero porque tenemos objeción de Colombia y Perú. Y porque no es un tratado independiente el nuestro. Nosotros hemos negociado con la Comunidad Europea anexarnos a Colombia y Perú. Si nos salimos nosotros hace 4 años de la negociación y ahora terminamos siendo unos anexos del acuerdo al que llegó Colombia y Perú. Entonces Colombia y Perú no dan el visto bueno, tienen observaciones. Hay las salvaguardias que molestan a los colombianos, a los peruanos y a los europeos. Y hay un problema político estructural muy serio en Europa, que es el tema de la libertad de prensa y de derechos humanos. Especialmente Alemania, que tiene tanta autoridad en este momento en Europa. Alemania les hemos expulsado, no lo recibimos a unos diputados que venían a verlo del ITT, del Yasuní, y así algunos episodios. Expulsamos a la Konrad Adenauer, a la fundación, que es la fundación de la señora Merkel. Entonces en ese sentido, Andrés, sí, nosotros cuando estamos buscando una solución al problema económico, nos encontramos con barreras políticas. Entonces, ¿cómo puede atraer a un inversionista para que, por ejemplo, desarrolle un proyecto de exportaciones? Y vamos a suponer que encontramos un nuevo producto de exportación que puede multiplicar los beneficios, como lo ha hecho las flores, o como lo hizo el camarón, o como en su momento lo hicieron distintos productos en la historia del Ecuador. ¿Quiénes van a venir acá si no tenemos un acuerdo de comercio con nadie? Tenemos acuerdos de comercio parciales con Chile, parciales con México. La ampliación del convenio con México está paralizada. Los convenios ampliatorios con los centroamericanos no funcionan. Y Estados Unidos no está en la agenda del Ecuador, cuando Estados Unidos es la mitad del comercio internacional nuestro. Entonces, oye, todo el esfuerzo que podría hacer el sector privado choca contra una barrera ideológica creada por yo diría, estos falsos dilemas del desarrollo mundial. Hoy los países que están con oportunidades realmente enormes de poder salir del bache en el que se encuentran son aquellos que tienen acuerdos de comercio internacional, porque los que estamos encerrados viéndonos frontera hacia adentro no tenemos opciones de vender.
¿Qué? ¿Les vamos a vender a los ecuatorianos más banano? ¿Les vamos a vender camarones a los ecuatorianos? ¿Les vamos a llenar de flores a las casas ecuatorianas? Y de hecho, Abelardo, todos los indicadores son negativos de este momento, ¿no es cierto? Pero claro, porque tenemos este sobreendeudamiento que aparece en la economía, hay un déficit presupuestario que también se refleja en el endeudamiento, hay esta reducción de las exportaciones, cada vez se conocen noticias, ahora hay una noticia de que, por ejemplo, hemos caído 26% de exportaciones a España, y así una serie de elementos que hacen pensar que las condiciones de la economía son muy complejas. Lo cual lleva a que la conceptualización del modelo económico, de esta política económica, llegó a su fin. Porque tenemos, ¿qué problemas? Tenemos un problema de financiamiento de la balanza de pagos. Ahí hay un déficit, ¿de cuánto? 4.000 millones, 5.000 millones. Va a depender de cómo nos van con las exportaciones privadas. En el primer semestre de este año, las exportaciones petroleras cayeron en el 50% y las privadas cayeron en También el 3%. Cayeron, claro. ¿Cuántos productos cayeron el primer semestre? Sí. Camarón, enlatados de pescado, atún, flores, productos mineros, aceites, jugos, cuero, café, textiles, papel, tabaco. Sí. Toditos. Todos estos cayeron. ¿Por qué? Es que los mercados internacionales se dieron la vuelta, Andrés. Se dieron la vuelta. Hoy día ya no son favorables a adquirir. Todo el mundo está con programas de austeridad. Han caído los ingresos en muchos países emergentes. Y como hay una mayor integración en el mundo, si China no compra, si Brasil no compra, y si Brasil no vende, si Turquía no compra, si Rusia no compra, si India no compra y no vende, el resto del mundo también tiene dificultades. Porque estos países emergentes significaban el 40% del comercio mundial, es decir, casi la mitad de lo que se compraba y vendía, de lo que aumentaba, venía del dinamismo de los emergentes. Y hoy día los emergentes están en recesión, con excepción de India, que es la que mejor se está comportando. China también. China ya no va a tener los indicadores tan explosivos como los tuvo durante algunas décadas, y es natural. Ahora, pero este es un elemento. ¿Qué otros elementos o qué otras? Problema de competitividad, que es un problema estructural gravísimo, Andrés. ¿Por qué? Porque con el modelo económico nuestro, de un tipo de cambio fijo, o mejor, de moneda extraña, si nosotros no cuidamos la productividad en el país y no manejamos los costos con, yo diría, una consistencia para mantener nuestra competitividad, no podemos seguir vendiendo en el exterior. En los últimos 5 años, entre el Ecuador y los Estados Unidos, solo entre el Ecuador y los Estados Unidos, nosotros tenemos 19 puntos porcentuales de inflación más alta que los Estados Unidos. En otras palabras, nuestros productos subieron 19% frente a los productos americanos. ¿Qué quiere decir eso? Que perdemos competitividad. Como el dólar hoy día se ha apreciado un 17%, y algunos países ahora se están defendiendo con devaluación, porque antes, cuando el mundo nos ofrecía precios extraordinarios del cobre, del maíz, del trigo, del petróleo, del gas, todos los países revaluaban las monedas. Colombia revaluó la moneda, Brasil revaluó la moneda, eran economías más fuertes. Hoy día, como los precios cayeron, cayó el café, cayó el cacao, han caído todo. Entonces, ¿cómo se defienden los países? Devalúan sus monedas y cuidan que no haya un impacto de inflación. Y lo están consiguiendo. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros, frente a los brasileños, hoy día somos 22% más caros. Bueno, todos nuestros productos subieron. Ahora, lo que ocurre es que ¿cómo arregla eso, Andrés? Yo te pongo un problema, Andrés, práctico. La frontera con Colombia. 6.000 vehículos, no sé si son semanales, de fin de semana, pero 6.000 vehículos cruzan la frontera. Digamos que cada uno compra $1,000. Entre zapatos, camisas, pantalones, el televisor, una radio, cambia las llantas, hace cosas y todo eso. Cada uno, por 6.000. Son $6 millones cada vez que hay una de esas. Esa es la pregunta, Abelardo. Porque ¿cómo le pones competitividad al ecuatoriano? No hay cómo cerrar eso. Ahora, pero si no hay cómo cerrar eso, entonces, ¿en dónde está la solución de la productividad de la economía ecuatoriana? Pues que no hay solución, pues. Entonces no hay solución porque somos mucho más caros. Y somos más caros porque tenemos el dólar. Si somos más caros. Todos somos más caros. Si somos más caros y no tenemos solución, ¿qué estás diciendo en eso, Andrés? ¿Que el modelo económico no puede seguir?
Que se puede caer la dolarización. Esa es la señal que puede haber. Y hay que defenderla. Ah, no, claro. Bueno, entonces, ¿cómo la defendemos? A ver, ese es usted el que tiene que responder. Hay que defenderla precisamente poniendo incentivos muy fuertes hacia la productividad de la producción ecuatoriana. Y para poder poner incentivos que tienen que ser ¿qué cosas tributarios. Por ejemplo, bajar la carga tributaria a todas las empresas que se dediquen a la exportación. Todas las que se dediquen a la exportación, vamos a bajar la carga tributaria. Para bajar la carga tributaria y promoverle competitividad a todos los sectores productivos, requiero bajar el gasto público. Tengo que bajar el gasto público. Entonces, vamos al corazón del problema. Si nosotros no bajamos el gasto público de una manera realmente importante, no tenemos solución. Usted habla de 10.000 millones. Yo hablo de 10.000 millones. Porque el recorte que ha habido este año es de 2.200 millones. Es suficiente. No es nada. No van a alcanzar porque además el segundo semestre va a ser mucho más recesivo que el primero. Porque en el primero, y este es un proceso, las crisis son un proceso declinante que va acelerándose conforme pasa el tiempo. Al principio es lento porque las caídas tienen una inclinación razonablemente baja, pero luego va tomando como el tobogán, que el momento que te lanzas no va a una velocidad mucho, pero ya cuando está más abajo ya va hasta que uno termina con el corazón en el cuello. Claro. ¿No es cierto? Así son las crisis. Entonces, el segundo semestre del año 2014 logramos, encontrando retazos, logramos financiarlo. El primer semestre de este año arañó el país recursos, pero le falta el doble. Claro. Y ahora, por lo menos en el horizonte, no se sabe de algún crédito o de un grupo de créditos que estén disponibles. Porque, por ejemplo, la línea de Tailandia depende de la disponibilidad de petróleo, y como la disponibilidad de petróleo está entregada a los chinos, China, no hay cómo. Entonces no hay posibilidad. Y nadie nos va a prestar sin garantía, porque ahora además somos más riesgosos, precisamente por lo que conversábamos hace un momento. Entonces, el ajuste en el segundo semestre va a ser mucho más profundo. Tiene que ser mucho más duro. Pero que eso se va a expresar cuando los primeros meses del próximo año. Estos ya. O ya tendría que tomarse la decisión. ¿Pero qué? ¿Usted lo ve ya el presidente en una situación de convocar a una rueda de prensa, a una intervención a las 8 de la noche, cadena nacional, y anunciar recortes, austeridad, en fin, para esto? No lo va a hacer. Es que no lo va a hacer por una razón. Tampoco eliminar los subsidios, ni aumentos de los paquetazos, no van a ver. A ver, eliminación de subsidios en estas condiciones es lo menos adecuado, porque por ahí no está. El problema de los subsidios hay que tratarlo con mucha tranquilidad, hay que verlo con yo diría, propiedad a esos temas, pero hay un montón de derroche en gastos. Hay 40 ministerios, no sé cuántos superministerios, no sé cuántas instituciones públicas. A la final tenemos la mitad del Producto Interno Bruto en gasto público. 15 puntos del Producto Interno Bruto es inversión pública. Y no hay conciencia en eso, ¿no? Ahora mismo hemos visto la imagen de la llegada del presidente Tabaré Vázquez en el avión presidencial. O sea, mandó el avión presidencial a traerlo al presidente de Uruguay. O sea, son señales. Probablemente los valores no son mayores, pero son señales, ¿no es cierto? Usted le ve al presidente de Suiza tomando el tren. En el tren. O el Papa en un vuelo comercial, una empresa comercial que le contrataron para ese efecto. Es decir, el sentido de austeridad no es innato en este gobierno. No es innato. Las informaciones de los primeros meses de este año, hasta el mes de julio, es que no hubo austeridad en el gasto. Y claro, ya empiezan los desórdenes, porque hay contratistas que no reciben el pago de las planillas. ¿Y qué pasará en el sistema financiero? Ese es el reflejo de lo que está ocurriendo. Caen los depósitos. Los depósitos y la concesión de créditos. La información al mes de agosto es que han caído casi 2.500 millones en depósitos. Y es natural que caigan. Si tú tienes una brecha en el sector externo de 4.000 millones, más o menos, de 4.000 millones de dólares, y no entran esos dólares, pues el sector que tiene que entregar dólares para pagar al exterior es el bancario. Entonces la gente, sin que especule, sino simplemente por la transacción normal de los negocios, la economía que no genera esto y no entra. Como hay que importar, hay que pagar las importaciones. Como tengo seguros, tengo que pagar los seguros. Como tengo tal cosa, tengo que pagar esto.
el monto hace que hay un desbalance y los depósitos caigan. ¿Y los bancos qué hacen? Cierran el crédito. Los depósitos caen, es una figura. Y los retiros del sistema financiero todavía no se aprecian. O ya comienzan. Dentro de los depósitos habrán retiros. Es obvio. Retiros. Claro, tiene que haber. No, yo no tengo la información de cuánto es retiro y cuánto es parte de las transacciones comerciales normales. Pero el hecho cierto es que en este momento tienes la brecha externa, tienes el problema de competitividad, hay problema gravísimo, tienes el problema fiscal y tienes contracción monetaria. Entonces, cada vez, conforme va pasando el tiempo, Andrés, se va acumulando un nuevo elemento. Y los volúmenes de cada uno de estos elementos se va incrementando. Más alto. Entonces la bola se Ahora, el gobierno no va a reconocer que tiene un programa de austeridad y que va a entrar en un plan de ajuste. Pero es que no le va a quedar más remedio. Hay un momento en que no va a tener dinero. Igual que le llama ahora programa de cooperación público-privada a las privatizaciones, le va a llamar algo a su plan. Le va a llamar algo. Algo le va a decir a su plan. Pero va a esconder la realidad. Porque todas las economías, cuando pierden ingreso, tienen que reducir sus gastos. Y además, la reducción de gasto va a ser compartido con las actividades privadas, Andrés. Porque hay sectores privados que creen que una vez que se resuelve el gasto público, van a quedar intactas los intereses de las actividades privadas. Y eso no es cierto. Y eso no es cierto. Porque con la reducción total que tenemos de recursos, una parte responde el sector público, y como ahora es la mitad de la economía, responde la mitad, y otra parte va a responder el sector privado. Entonces, cuando tú te vas a los centros comerciales, tú te encuentras con que ya no hay tanta gente como había antes. Claro, no, es que es verdad, porque ese es el modelo del que hablábamos hace un momento, que todo estaba ajustado, amarrado al sector público. Entonces era boyante el sector público y lanzaba esta cantidad de dinero. Y la burbuja de consumo. Entonces todos los privados estaban felices porque tenían algún negocio, alguna relación, alguna cercanía de ingresos con el Estado. Se cierra esa llave del Estado y todo se afecta. Toda la economía se va. La burbuja se cae. Se desinfla en este caso. Y fíjate tú, por ejemplo, en los 6 primeros meses de este año, uno de los indicadores que te demuestra que estamos en recesión es la caída de las importaciones de bienes de capital. Porque todo se ha restringido, menos bienes de capital, es obvio. Sí, claro. Es obvio. Pero los bienes de capital se han restringido en el casi 10%. ¿Por qué? Porque todos los programas de expansión de la inversión privada se pararon. O sea, todas las empresas, los negocios, las actividades productivas se están secando, digamos. Claro, entonces solo los programas que son sustitución de activos que se han consumido, reposición de activos viejos, eso siguen. Pero expansiones, las que estaban en proceso y no más. Razones, la existencia de la propia crisis y políticas por todas las decisiones de gobierno. Cuando a ti te dicen, siendo un inversionista, que tienes aquí una empresa, una fábrica, y te dicen que te van a quitar el 75% por la ley de la herencia, pues te paras, ¿no? Te paras y dices un ratito, veamos qué es lo que quiere el gobierno en definitiva hacer con la economía ecuatoriana. Abelardo, hagamos un ensayo, se me ocurre este rato, quizás podemos abrir un ratito el micrófono, ¿sí? Porque me parece simpático que la gente converse con usted. Vamos a pedir a la audiencia, a nuestros amigos oyentes que ahora mismo nos están escuchando, si tienen alguna inquietud, alguna pregunta puntual con nuestro invitado, vamos a abrir el micrófono. Los teléfonos en cabina, atención, son el 290-1140, ese es el uno, el otro 250-8301. Si usted está fuera de la provincia de Pichincha, anteponer el 02. Nos llaman y claro, ustedes pueden intervenir para hacer alguna consulta, alguna inquietud que quieran formular a nuestro invitado. Será sin duda de una gran utilidad para nuestra audiencia. Ahora, Abelardo, el problema es que se nos esté yendo el dólar como consecuencia de esta economía frágil, y yo comienzo a ver un gran entusiasmo por comprar departamentos en Miami, anuncios que hacen, llaman a las casas, en fin. O sea, puede haber en un momento dado la salida de dólares a través de estos atractivos. No, claro. Eso puede ocurrir, ¿no es cierto? Por supuesto. Y si usted dice que se han bajado los depósitos, ese dinero o está en el colchón o se está yendo. Pero claro. No hay más. ¿Y cómo restablecemos la confianza? ¿Cómo restablecemos? Con mensajes coherentes, con actitudes consistentes. Al gobierno es al que más le interesa conciliar hoy.
es al que más le interesa, representa a todos los ecuatorianos. El gobierno no representa a Alianza País, el gobierno debe representar a todos los ecuatorianos. Y no debería tener debates excluyentes o posiciones dogmáticas, porque se da cuenta de que eso le va a llevar más bien a una catástrofe en lugar de a una solución del problema. Entonces, en el ambiente externo, en lugar de ser agrio con las actividades privadas y cada vez que puede señalarles de todos los males a los empresarios y de señalarle de todos los males a los profesionales y de decirles de todo a los adversarios, al gobierno lo que le interesa es llegar a un consenso y decir, a ver, ¿qué hacemos para restablecer los equilibrios y corregir lo que nosotros tenemos aquí? Y bajar las tensiones. A ver, tenemos ya una persona en la línea, vamos a dar paso, si es tan amable, su nombre, nos dice su nombre, de qué lugar nos llama y la intervención lo más cortita posible, de modo de dar paso a otras intervenciones, y claro, le vamos a pedir el más absoluto de los respetos. Por favor, amigo o amiga que está en la línea, adelante, le escuchamos. Sí, muchas gracias, don Andrés, buenas noches, doctor Ramón Villagómez. Yo quiero ser puntual, como usted manifiesta. El modelo del buen vivir que está en el Plan Nacional de Desarrollo contempla, entre otras cosas, la nacionalización de la banca. Yo quería preguntarle al señor Pachano qué opina al respecto. Mire, en países en los cuales se optó por ese tipo de decisiones, se terminó estableciendo feriados bancarios con enormes costos para todos los depositantes. El nacionalizar la banca y ponerla en manos del Estado, porque así deberíamos nosotros entenderla, el establecer que todo el sistema financiero es de propiedad del Estado, podría poner en gravísimo riesgo la estabilidad del propio sistema. Y no creo que le lleve a un fin constructivo al país. No creo que esté todo un pensamiento de esa sería espantoso. Ahora, el gobierno, con todas las decisiones que ha tomado en contra de la banca, sí le ha debilitado. Ventajosamente todavía tiene indicadores que son consistentes y buenos para el país. Pero también ese es un ejemplo de la lejanía que ha tenido el gobierno con un sector importante de la actividad económica. Y en lugar de llegar a concertaciones con la banca que sean racionales y que en las cuales prime el interés colectivo, lo que hizo es más bien enfrentarla, ¿no? Ok, vamos a dar paso a otra persona que está en la línea, por favor, asimismo, lo más cortito, ¿cuál es su nombre? Adelante, le escuchamos. Buenas noches. Pepe Ortiz le saluda desde el barrio El Dorado. Primeramente, saludándole al señor economista Pachano por sus brillantes exposiciones que sabe hacer los días sábados en El Comercio. Y también quiero hacer una pregunta. Como consecuencia del despilfarro y su crisis económica que vivimos, ¿cuál va a ser el impacto en el seguro social ecuatoriano y especialmente en el seguro de invalidez, vejez y muerte? Gracias. Es el señor Ortiz. Sí, gracias primero por el comentario. El gobierno ha tomado una serie de decisiones que van en contra del interés de todos los afiliados y de todos los jubilados. Indiscutiblemente, la perspectiva de mediano y largo plazo del IES es muy mala. El déficit actuarial, al excluir el aporte obligatorio del 40% a las pensiones, podría estar entre 70 y 80 mil millones de dólares. Ya en este año, el IES, por esta ausencia de aportación del Estado, tiene un déficit de caja de 340 millones. En las inversiones que tiene el IES, la gran mayoría son papeles del Estado. Y si el Estado no honra esas obligaciones, la situación sería extremadamente compleja en el corto plazo. Esperemos que aquello no ocurra. Pero si uno está pensando en las generaciones que han empezado a aportar, más allá de las que hemos avanzado mucho en nuestras aportaciones, el problema de la viabilidad del IES es una realidad. Para el futuro, para aquellos que están empezando. En no muchos años, 12, 15 Andrés, años, dijo. Máximo. ¿Sí? Porque tenemos 8 mil millones ahí en inversiones,
Y el déficit financiero, que hoy día es de 340, el próximo año será 600, el siguiente será 900 o 1.000 millones, es progresivo ese déficit, y si el gobierno deja de aportar, como ya ha definido, el 40% obligatorio anual para cubrir las pensiones que año a año se van pagando, realmente es un golpe mortal para la supervivencia de ese organismo. Estamos conversando con el economista Abelardo Pachano. Él está atendiendo preguntas que pueda formular nuestra audiencia. No olvide nuestros teléfonos 290-1140, 250-8301. Vamos a dar paso entonces a la persona que está en la línea. Por favor, su nombre. Adelante con la inquietud. Buenas noches, disculpe, está hablando el doctor Paulo Rodríguez desde el Condado. Quería molestarle agradeciendo a la radio, a su programa, señor Carrión, y a la gentileza del economista que nos da esta participación al pueblo, que podemos enterarnos de muchas cosas que no estamos al tanto. Por ejemplo, quería molestarle en el sentido de la pregunta mía es que el precio del petróleo, dicen muchos analistas petroleros especialmente, que va a quedarse por mucho largo tiempo con la baja, con la tendencia que estamos. Y si bien el señor presidente dice que no es exactamente como él indica, que es solo la caída del precio, parece que son muchos otros factores que han contribuido a la crisis. Entonces quería ver si es que también nos indicara, disculpe, el economista, por cuanto las recientes declaraciones del señor Antonio Velasco Costa del Banco de Pichincha, en el sentido de que está últimamente dándose consideraciones de la banca privada en coincidencia con muchas políticas económicas y financieras del gobierno, y parece que eso dicen algunos analistas que es delicado por cuanto el Banco de Pichincha, siendo el mejor banco, digamos, del país, un estornudo del Banco de Pichincha caería a todo el sistema financiero. Ok, amigo Pablo, muchísimas gracias. Está ya clara su pregunta, su inquietud. Habrá que precisar el nombre del presidente del Banco Pichincha, el señor Antonio Acosta. A ver, si usted quiere comentarlo. A ver, los ciclos económicos llevan aparejado precisamente la acumulación de problemas. Es decir, hay etapas en las cuales, lo que yo digo, todos los astros se alinean en favor de una determinada dirección. Para bien y para mal. Para bien y para mal, según. Entonces, hasta hace un año y medio, todos los astros nos favorecían. Buenos precios del petróleo y buenos precios de las exportaciones privadas, bajas tasas de interés, acceso a los mercados financieros internacionales, podíamos endeudarnos, teníamos una serie de factores que nos estaban propiciando. Entonces crecimos con mucha, llamémoslo así, holgura, y nos olvidamos de que existen los ciclos y de que el concepto de escasez es parte vital de la realidad económica. Entonces, cada vez que nosotros pensábamos que había que hacer una determinada cosa, bueno, no importa cuánto vale, 200 millones, tome 200 y 200 más. Entonces empezamos, por ejemplo, la reconstrucción de la refinería Esmeraldas con un programa de adecuación y modernización que 180 millones. 180 millones empezó. Hemos terminado con más de 1.200 millones. Entonces, claro, esa es la famosa burbuja que se crea con yo diría, la pérdida de piso de las autoridades y de las sociedades cuando hay abundancia. Pues bien, ahora los astros no están alineados a nuestro favor. Entonces, claro, se cayó el precio del petróleo, se han caído los precios de muchos productos, como el camarón, por ejemplo, como el pescado, por ejemplo, como el café, por ejemplo. Ahora empiezan a subir las tasas de interés internacionales. Entraron en recesión los países emergentes. China está estornudando porque está con problemas de crecimiento. Y claro, todo eso convergen, y ya el interés ecuatoriano se encuentra con que es afectado de una manera realmente importante. Claro, el gobierno dice, bueno, yo no pensé que me iban a caer tantas cosas de golpe. Claro. Bueno, es una falta de previsión del gobierno, porque cuando estudiamos economía sabemos que los ciclos existen. Y la idea esta de crear este fondo justamente para enfrentar las vacas flacas, ¿sí eran válidos o no? Y hay 80 países en el mundo que tienen fondos de estabilización. Tiene casi todos los árabes. Tiene Noruega. Tiene Bolivia. Tiene México. Tiene Chile. Todos los países que recibieron este influjo favorable del mercado internacional guardaron un poquito
lo que yo digo en la muyapa, ¿no? Pusieron un ladito y dijeron, esta platita para cuando las vaquitas nuestras no den leche. Claro, estén flacas. Entonces, hoy día nosotros no tenemos protección porque no solo que nos gastamos todo, sino que además nos endeudamos. Y no tenemos ni siquiera las joyas de la abuelita para Nada, ir a... inclusive la mitad del oro monetario entregamos. Sí. De tal manera que lo que dice el doctor Dávalos... No, Rodríguez. Doctor Rodríguez, perdón, sí. El doctor Rodríguez, realmente es así. El gobierno está diciendo, bueno, no solo es el petróleo, sino las otras cosas. Sí, así es. Pero el problema es que el gobernante tiene que ser previsivo, tiene que ver más allá de lo que ve la ciudadanía. Para eso está precisamente, para precautelar el interés y estabilizar a las economías. Los países en desarrollo ya aprendimos a finales del siglo pasado de que el ser generosos en el gasto público solo trae dolores de cabeza posteriores. Vean el ejemplo de Grecia. Grecia es un desastre porque gastan lo que tienen y lo que no tienen. A nombre de Aristóteles y de Sócrates se han comido con todo. Una burocracia enorme y son de una capacidad de gasto impresionante. Creo que son 12 millones de burócratas, 12 millones de griegos y hay 2,5 millones de jubilados. Ah, de jubilados. Entonces, una cosa pero absolutamente desquiciante. Y nosotros vamos camino a eso. De tal manera que el problema está creado por nuestra propia política. Porque si estábamos listos... Aguantábamos. Vamos Víctor, ¿tenemos otra persona? Sí, vamos a pedir a esta persona, quizás tenemos 2 intervenciones más y ya vamos cerrando este espacio de la conversación que mantiene Abelardo Pachano con la audiencia. Así que, por favor, su nombre, si es tan amable, adelante, le escuchamos. Aló, buenas noches. Ahí está. Sí, por favor, su nombre. Sí, Alfredo, empresario pequeñito. Y estoy realmente desesperado porque ya va más de un semestre que mis ventas han bajado 40%. Pero más que eso, me desespera la impavidez de la gente del Ecuador, que no se da cuenta que esto ya no es ni una bomba de tiempo, sino es una bomba a la que ya se le sacó la espoleta. Entonces, realmente no sé qué va a pasar porque nadie reacciona. Las personas que tienen mediano o buen conocimiento, como lo tienen ustedes, y de lo que yo trato de enterarme, creo que somos muy pocos y esto acá va a explotar. Ok, al amigo no le escuchamos bien el nombre, pero casi no es una pregunta, sino más bien una exposición de su inquietud, ¿no? El señor refleja la realidad de lo que está pasando en muchas actividades privadas. ¿Qué es lo que sucede? Los negocios pequeños, Abelardo, son los que más sufren. Sí, porque la economía esta que se construyó, este modelo que estábamos comentando, en donde había tanto consumo, más bien se desarrolló en este negocio pequeño, ¿no es cierto? O sea, las calles nuestras, las plazas nuestras están llenas del bazar, de la peluquería, del pequeño restaurante, o sea, de esos negocios pequeños. Pero la gran fábrica, la gran cosa no se instaló, pues. No, pero todos esos negocios pequeños son financieramente desprotegidos. ¿Por qué? Porque se los hace con capital, con un esfuerzo enorme de quien lo pone, sí, claro, pero con capital reducido. Y muchas veces dependen de que el proveedor a quien le esté entregando su producto le pague a tiempo. Y de que ese depende de que el mediano le pague y ese de que el grande le pague. Porque el encadenamiento productivo lleva a que cuando el grande empieza a cambiar sus políticas comerciales, toda la cadena que va para abajo se golpea de una manera terrible. A manera de ejemplo, le dice alguien que le compra productos textiles, le dice a su proveedor, le dice, mira, yo antes te pagaba en 90 días, no voy a poder pagarte, porque a mí el señor que me compra me está pagando a 180 días, entonces el plazo contigo es 180 días. El que le provee baja a la siguiente escalón y le dice igual al siguiente. Y si ellos tienen endeudamiento con la banca, van a la banca y le dicen, señor, por favor, necesito más capital de trabajo. Como tenemos caída de depósitos y hay restricción crediticia, esas actividades que están en el plano general del que habla el señor, bueno, sufren enormemente, pues. Porque no pueden vender y no pueden financiarse. La cadena de desfinanciamiento es la más destructiva de bienestar económico que hay. Porque eso llega al piso, llega y destruye la equidad. Es decir, lo que hemos mejorado en equidad en este año, con seguridad retrocedemos bastante. Ya, vamos a ir con la última intervención, por favor, si es tan amable, su nombre, de dónde nos llama y cuál es la inquietud que tiene, por favor.
Buenas noches, mi nombre es Santiago Cano. Primero felicitarle, Andrés, por su excelente programa y evidentemente la exposición del economista Patrano, que entiende el más torpe del mundo lo que le ha expuesto. Economista, lo que usted decía sobre el tema del acuerdo comercial con Europa es de muchísima preocupación, porque el no firmarlo representaría prácticamente la quiebra del sector exportador, sobre todo el sector pesquero ecuatoriano, porque cómo van a vender sus productos mucho más caros cuando Colombia y Perú, que tienen firmado un acuerdo comercial con Europa, lo van a hacer. Entonces eso sería prácticamente pegar un tiro al sector exportador. ¿Cómo cree usted que vaya a resolver este dilema enorme el gobierno que ha actuado de una manera absolutamente torpe en el manejo de la economía? Gracias. A ver, es absolutamente cierto lo que dice el señor Cano. Señor Cano. Mire, si nosotros queremos darle un horizonte realmente positivo a la economía ecuatoriana, tenemos que cambiar la mentalidad nuestra, dejar de ver hacia adentro, dejar de ser temerosos y aprender a competir. Esa formulación política de que somos incapaces, esa formulación de que nosotros no tenemos realmente la posibilidad de competir en los mercados internacionales, y que hay que protegerle al chiquito. Esto es falso, absolutamente falso. Cuando México llegó al acuerdo de libre comercio con Estados Unidos y con el Canadá, esas voces que buscaban echar a los suelos a ese acuerdo decían que se va a acabar el sector agrícola mexicano, que ya iban a dejar de producir el maíz, que iban a dejar de producir el aguacate y que los americanos se iban a tomar a México. Han pasado 20 años y para los mexicanos ha sido el motor de su crecimiento. Han multiplicado por 20 el comercio internacional. Ahora los aguacates mexicanos se venden en los mercados americanos, las tortillas mexicanas se venden en los Estados Unidos, y hay más bien una suerte de colonización de alimentos mexicanos en los Estados Unidos. Más bien los americanos son los que están, y ahí tienen a este señor Trump, que es al del republicano. Al republicano, claro, que está asustado y maltratando a los hispanos. Exacto, entonces el pensar que nosotros podemos vivir solo mirando hacia adentro es de las torpezas y de las tonteras más grandes que hay. Hay que abrirse, obviamente hay que saber negociar, hay que poner cláusulas de protección por tiempos para determinado tipo de actividades a fin de que no se introduzcan esas distorsiones en nuestro país, pero uno tiene que tener la actitud de ir hacia afuera. Los colombianos lo han hecho, los peruanos lo han hecho, los chilenos lo han hecho. Hoy día Brasil está poniendo en jaque al Mercosur, porque por haberle seguido a Argentina, que es un país que se encierra y que no quiere competir, ha perdido oportunidades. México le está ganando en el mercado y otros países le están ganando la participación en el mercado a Brasil. Y ahora la presidenta Rousseau dice, no, les dice a los del Mercosur, un ratito, yo voy a hablar con la Comunidad Económica Europea porque no podemos nosotros seguir así. Tenemos que abrir el mercado y dejar de protegernos. Entonces, la actitud del gobierno ecuatoriano en la negociación con Europa debería ser mucho más propositiva, mucho más intensa, mucho más abierta, mucho más decidida. No deberían estar simplemente en negociaciones silenciosas, sino en actitudes abiertas. Y si hay problemas políticos, arreglemos los problemas políticos. Por ejemplo, el maltrato político a los dirigentes alemanes, una tontera solemne, claro, que lo único que hace es ocasionar daño y poner en riesgo no solo a los exportadores ecuatorianos, sino a los trabajadores que dependen de él. Claro. Y como cuando vienen los males, vienen acompañados. No solo que tenemos problemas con los acuerdos de libre comercio, sino que ya nos anuncian el niño. Además, el niño, el cortopárasito. Hoy hay un relato en CNN, Andrés, hoy día hay un relato de un experto que le hicieron una entrevista, un experto en Washington, sobre el niño, en donde este experto, yo lo escuché, dice que para Centroamérica el efecto va a ser una sequía terrible, y para Perú y Ecuador, en cambio, es lluvias que pueden derivar en destrucción de infraestructura y de producción enormes. Y él dio una cifra, él dijo que para Perú y Ecuador los daños pueden estar alrededor de los $3,000 millones. Yo le escuché eso
y anoté en mi libretita, en donde donde apunto mis cosas, decía 3.000 millones de dólares. Entonces, claro, tenemos un problema económico estructural complicado. Tenemos el fenómeno del Niño. En nuestra espalda está el Cotopaxi. Es decir, todas las cosas se nos vinieron encima. Y los daños en el bienestar puede ser enorme. En ese ambiente, Andrés, y la falta de señales de dar algún mensaje, ¿no? Es inentendible que el gobierno siga agresivo y con ese lenguaje insultante y con calificativos que desprecian a todo el mundo, en lugar de acercar las posiciones. Es que es incomprensible, Andrés. Bueno, dejémoslo ahí entonces, Abelardo, a ver qué pasa. Muchísimas gracias por haber conversado con la audiencia. Quiero también agradecer a nuestros amigos oyentes que han llamado y que han estado inquietos para formular preguntas a nuestro invitado. Ha sido el economista Abelardo Pachano. Análisis de la situación económica y financiera del país. Son las 18:53. Simplemente señalar que hasta esta hora no hay ningún resultado, no se conoce nada de lo que está sucediendo en el Palacio Nacional en esta reunión entre el presidente Santos y el presidente Maduro. Estaba programada una rueda de prensa para las 18 horas y hasta el momento no hay ningún pronunciamiento, no hay ninguna declaración. Estaremos atentos para en cualquier momento poner en consideración de ustedes si es que se produce la noticia. Muy difícil. Y además, ¿cómo regresa cada uno? ¿Cómo regresa a Caracas Maduro y cómo regresa Santos a Bogotá? Cuando se pone un lenguaje agresivo, se complican las cosas. Se complican las cosas porque se afecta la dignidad ya no solo de los gobernantes, sino de los países.